Muy buenas. Hoy hablamos sobre la importancia del tratamiento nutricional en la enfermedad de Crohn con el doctor Juan José Díaz Martín, que es especialista de la sección de gastroenterología y nutrición pediátrica del Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo y profesor asociado de pediatría en la Universidad de Oviedo. Lo hacemos en esta entrevista que Gaceta América realiza en colaboración con Nestlé Health Science. La enfermedad de Crohn es uno de los fenotipos de la enfermedad inflamatoria intestinal. Se trata de un trastorno inflamatorio crónico localizado en el intestino de naturaleza autoinmune que puede afectar a personas de cualquier edad, desde niños hasta ancianos, y que puede afectar a cualquier parte del aparato digestivo. Es un trastorno de naturaleza autoinmune en el que acontece en personas que tienen una predisposición genética determinada, con genes que tienen que ver con la inmunidad innata, y en el que intervienen factores ambientales, factores dietéticos, factores de la microbiota intestinal. Hay muchos, no hay una causa única. Es un proceso, insisto, multifactorial, genética, ambiente. Hay factores de riesgo bien conocidos que tienen mayor trascendencia quizás en la edad adulta, como pues el consumo de tabaco, el consumo de antiinflamatorios no esteroideos, el consumo de anovulatorios, factores preventivos, como podría ser curiosamente la intervención, la apendicectomía. Y los síntomas, la enfermedad de Crohn clásicamente se ha caracterizado por la presencia de diarrea, de dolor abdominal y de pérdida de peso. En los niños, en la edad pediátrica, la presencia de retraso del crecimiento, retraso del desarrollo madurativo es una característica especial, pero también pueden presentarse síntomas de naturaleza extradigestiva, manifestaciones cutáneas, manifestaciones articulares, manifestaciones oculares, incluso fiebre o cansancio, síndrome general. Es una enfermedad que tiene múltiples síntomas, pero de tener que escoger alguno que lo defina, pues el dolor abdominal crónico y la diarrea y la pérdida de peso. La enfermedad de Crohn, concretamente, en un porcentaje no desdeñable de casos, se puede presentar en la edad pediátrica. Se calcula que aproximadamente el 30% de los casos de enfermedad de Crohn, o en general de enfermedad inflamatoria intestinal, aparecen por debajo de los 18 años, en números muy redondos, un 20% por debajo de los 10 años y un 5% por debajo de los 5 años. Entonces, en general, se tratará de un niño de entre 10 y 18 años, 10-15 años, dependiendo del momento en el que se considere el fin de la edad pediátrica. Es infrecuente que encontremos niños por debajo de 5 años con esta enfermedad. Además, serían casos muy graves cuando los observan. Se trataría fundamentalmente de niños de 10 años que acuden a la consulta de su médico de atención primaria, pues generalmente por dolor abdominal, por diarrea, por pérdida de peso, niños que no terminan de ir bien, que no crecen bien, que tienen problemas que podrían pasar, incluso confundirse con trastornos relativamente banales, pero que se cronifican, que se mantienen en el tiempo y a la larga acaban apareciendo síntomas más graves. La presentación de una enfermedad inflamatoria intestinal en un niño generalmente se asocia a un fenotipo más grave. Como le había dicho anteriormente, la enfermedad inflamatoria intestinal tiene una predisposición genética y una predisposición ambiental. Entonces, si aparece en edades tempranas de la vida, en principio esperamos que sea de una presentación más grave que si aparece en edades mucho más avanzadas, y no es infrecuente que muchos de estos niños ya tengan complicaciones, incluso fístulas perianales, estenosis intestinales o fístulas de otro tipo. No es especialmente frecuente, pero los casos que hay son verdaderamente angustiosos para la familia. Nos suponen mucha dedicación a los gastroenterólogos pediátricos, y son pacientes a los que les tenemos un cariño especial porque les tenemos que acompañar muchas veces a lo largo del periodo de tiempo en el que están con nosotros.
Pues al igual que sucede con otras enfermedades autoinmunes, es una enfermedad del primer mundo, es decir, es mucho más frecuente en países industrializados, es una enfermedad que tiene un gradiente claro norte-sur, es decir, es mucho más frecuente cuanto más desarrollado sea la zona en la que se encuentre. Eso probablemente tenga que ver con lo que se ha denominado la teoría de la higiene, ¿no? Al desaparecer determinadas enfermedades infecciosas, el sistema inmune de alguna manera se activa en el sentido de la autoinmunidad. Y no solo es más frecuente en países desarrollados, sino que la prevalencia está aumentando en los últimos años. Existe en nuestro país concretamente un estudio que analizó precisamente este aumento de la incidencia, el estudio Spirit, en el que se observó que prácticamente pues, se había triplicado la prevalencia de esta enfermedad en los últimos 10 años, ¿no? Para tener unas cifras que están pues, cercanas a los 2 casos por 100.000 habitantes y año aproximadamente. Es una enfermedad que, aunque tenga una prevalencia creciente, es poco frecuente en general en pediatría. No es imposible que haya pediatras que se pasen su vida profesional sin diagnosticar a un solo paciente con esta enfermedad, con lo cual no es infrecuente que estos niños pues sean diagnosticados de cuadros funcionales, dolor abdominal funcional o de una gastroenteritis aguda o incluso de anorexia nerviosa, ¿no? Que en algún caso nos ha llegado al hospital derivado como una anorexia nerviosa y se trataba de un niño con una enfermedad inflamatoria intestinal. También recientemente se ha publicado un estudio en nuestro país, un estudio del doctor Santiago Jiménez, en el que se analizaba lo que se tardaba en diagnosticar esta enfermedad y más o menos desde que el niño empieza con síntomas hasta que es diagnosticado adecuadamente de una enfermedad de Crohn pasan de media aproximadamente unos 6 meses. Bueno, es una enfermedad crónica, es una enfermedad incapacitante, es una enfermedad que requiere tratamiento de por vida, con lo cual decirle a unos padres de un niño de 10, 11, 12 años que tiene una enfermedad y que se trata de una enfermedad crónica y que va a requerir tratamiento a veces inmunosupresor, otras veces nutricional, a veces tratamientos biológicos, pues es un palo muy gordo y no todos los niños están preparados psicológicamente para asumirlo. Entonces, la labor muchas veces que realizan las asociaciones de pacientes, ¿no? Con apoyo psicológico para estos niños, para estas familias en general, es fundamental, es muy duro, no siempre van tan bien como nosotros quisiéramos, hay fenotipos que son bastante graves y requieren escalar en escalones de tratamiento, ir subiendo los escalones de tratamiento de forma rápida hasta encontrar el tratamiento más adecuado, y esto pues no todo el mundo está preparado psicológicamente para asumir una enfermedad crónica de esta naturaleza. En cualquier caso, a día de hoy existen tratamientos que son eficaces, que consiguen que, aunque se trate de una enfermedad crónica y que no la vayamos a curar, sí que nos permita que el niño tenga una vida aceptablemente normal, que haga su vida normal, que puedan hacer deporte, que vayan al colegio, que vayan de vacaciones y que, bueno, tengan que venir con una cierta periodicidad a revisiones y que necesiten ponerse a veces medicación o hacer tratamientos de otra naturaleza, pero una vez que la enfermedad está adecuadamente controlada, el niño puede hacer una vida absolutamente normal. Es una enfermedad en la que la dieta y la microbiota tienen un papel fundamental a la hora de producirla, ¿no? Es decir, la interacción que existe entre determinados componentes de la dieta y las bacterias que viven en nuestro intestino es capital a la hora de determinar una lesión de la mucosa intestinal, un aumento de la permeabilidad. A veces determinados componentes dietéticos pueden adelgazar la barrera mucosa del intestino o aumentar el espacio que existe
entre las células epiteliales del intestino. Eso permite que determinados antígenos de la dieta, incluso bacterias que están en la superficie intestinal, puedan pasar al interior de nuestro organismo. Se produce una translocación bacteriana que desencadena una respuesta inflamatoria de la inmunidad innata. Si esto acontece en personas que además tienen una alteración en la inmunidad innata, pues genera un círculo vicioso de translocación bacteriana, inflamación, que perpetúa el daño de la mucosa digestiva y acaba produciendo la propia enfermedad. El tratamiento dietético de la enfermedad de Crohn pues, es muy antiguo. Desde en los primeros estudios, o sea, en los primeros pacientes incluso con esta enfermedad, observaron algunos investigadores que el reposo digestivo en pacientes que estaban muy graves y les tenían que, antes de operar, a lo mejor les tenían que someter a dieta absoluta, nutrición parenteral, pues se observaba que estos pacientes mejoraban. Posteriormente hubo estudios que demostraron que la nutrición enteral, es decir, el administrar un preparado nutricional de forma exclusiva, también mejoraba a estos pacientes. Y esto es así especialmente en niños, ¿no? El tratamiento clásico, tratamiento inicial en adultos son antiinflamatorios, fundamentalmente corticoides. Los corticoides son antiinflamatorios muy eficaces, pero tienen muchísimos efectos secundarios, muchos de ellos sobre la maduración de los huesos, y eso en niños es fundamental. Y el tener un tratamiento como podría ser un tratamiento nutricional que no tiene efectos secundarios y que es igual de eficaz que los corticoides, pues para los pediatras siempre fue una opción muy atractiva. Y ya desde hace más de 20 años tenemos datos que nos indican que una nutrición enteral exclusiva durante un periodo de tiempo variable entre 6 y 12 semanas pues es igual de eficaz a la hora de inducir la remisión en estos pacientes. Realmente no se sabe, o no se sabía hasta hace relativamente poco, no se sabía muy bien por qué mejoraban estos pacientes, si era por lo que se les daba, es decir, por la fórmula de nutrición que se les estaba dando, o por lo que se les quitaba, es decir, por qué antígenos alimentarios se estaban eliminando de la dieta de estos pacientes que condujera a la mejoría. Los estudios de un grupo de investigación muy potente en Israel pues demostraron que había múltiples componentes de la dieta, emulsificantes, carragénos, detergentes, polisorbatos, capratos, grasa saturada, el gluten, es decir, hay múltiples componentes en la dieta que pueden dañar la mucosa digestiva, y demostraron que eliminando estos componentes de la dieta se conseguía una mejoría llamativa. El tratamiento nutricional ideal es una fórmula polimérica, es decir, es una fórmula que aporte proteínas íntegras y que sea una fórmula completa, es decir, que aporte todos los elementos nutricionales que el paciente pueda necesitar, ya que el tratamiento que se hacía hasta hace relativamente poco era una nutrición enteral exclusiva durante, como dije antes, un periodo variable entre 6 y 12 semanas. Había diferentes productos específicos para la enfermedad inflamatoria intestinal, aunque estudios y metaanálisis parecen señalar que cualquier fórmula polimérica pediátrica podría ser igual de eficaz en el tratamiento con nutrición enteral exclusiva de estos pacientes. Como le dije antes, a raíz de las investigaciones de este grupo de Israel, y en base a estos hallazgos de estos productos que podrían tener una cierta trascendencia a la hora de producir patología en el intestino, desarrollaron una dieta más específica, ¿no? Una dieta en la que se eliminaban todos estos productos y se aportaban otros que tenían efectos beneficiosos sin tener necesidad de recurrir a la nutrición enteral exclusiva, que era el tratamiento que hacíamos anteriormente. Entonces, cuando la nutrición no es suficiente, hay que pasar a tratamientos de otra naturaleza, ¿no? Inmunomoduladores, incluso tratamientos biológicos. En contadas ocasiones tenemos que recurrir a corticoides, que son medicamentos que en general los pediatras
pediatras intentamos evitar por el riesgo que tienen de afectación de los cartílagos de crecimiento y de afectar al crecimiento de estos pacientes. Y en general, hace unos años se hizo una encuesta entre los gastroenterólogos pediátricos de nuestro país y se observó que el uso de la nutrición enteral exclusiva durante un periodo de 6 a 12 semanas se hacía de forma bastante generalizada en nuestro país. Otros países igual de desarrollados o más desarrollados que nosotros, como por ejemplo en Estados Unidos, no se utiliza prácticamente esta opción terapéutica. En el resto de Europa, Israel, Canadá, sí que se utiliza de forma muy trascendente la nutrición enteral en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, concretamente en la enfermedad de Crohn. Nosotros, hasta hace 3 años prácticamente, el tratamiento que utilizábamos era una dieta enteral exclusiva durante, como le dije, entre 6 y 12 semanas. Es decir, durante un periodo de tiempo variable, el niño solo podía consumir este producto de nutrición enteral. Una fórmula que tiene un sabor bueno, y es nutricionalmente completa, es decir, el niño está perfectamente alimentado, no pasa hambre, engorda, no tiene ninguna dificultad. Pero era un problema muy, muy importante, porque era desayunar, comer, merendar, cenar, un día y otro día y otro día, lo mismo todos los días durante 6 semanas. Esta encuesta y otras, como le comenté, la encuesta Present y otros estudios similares fuera de España demostraron que esto suponía un esfuerzo muy grande a las familias, que incluso si muchas veces se les planteaba volver a hacer un tratamiento de inducción a la remisión con la dieta, incluso la rechazaban. La existencia de este estudio, como le contaba, ¿no?, de una dieta específica que demostró en un estudio relativamente pequeño de 40 y tantos pacientes que era eficaz en el tratamiento, pues dio pie a que hace aproximadamente 3 años este mismo grupo de investigación en Israel demostrase, mediante un ensayo clínico aleatorizado y a doble ciego, que el hacer una aproximación diferente. Bueno, voy a simplemente comentar, cuando el tratamiento crónico que hacíamos anteriormente, lo que hacíamos siempre era 6 semanas, 12 semanas de nutrición enteral, y luego les dejábamos, si acaso, una pequeña aportación de este producto de nutrición enteral, un 25% de las calorías, 30% de las calorías, dependiendo un poco de la situación nutricional del niño, pero el resto de alimentación era dieta libre, podían comer lo que quisieran, es decir, pasábamos un poco del todo a prácticamente nada. Pues este grupo de investigación desarrolló un ensayo clínico en el que comparaba 2 alternativas, 2 posibilidades de tratamiento. Una fase inicial de 6 semanas, en el que un grupo recibía el 100% de las calorías en forma de un producto de nutrición enteral, concretamente de Modulen, y otro grupo recibía 50% de las calorías en forma de este mismo producto de nutrición enteral, y el resto, el 50% restante de las calorías, pues las recibía en forma de esta dieta de exclusión específica de la enfermedad de Crohn que les había contado anteriormente. Luego, en una segunda fase, después de estas 6 semanas, el grupo que recibía el 100% de Modulen pasaba a lo que hacíamos clásicamente, es decir, recibía aproximadamente un 25% de las calorías en forma de Modulen, y el resto de calorías las recibía a partir de una dieta totalmente libre. Mientras que el otro grupo seguía manteniendo esta dieta, una fase más permisiva, porque es una dieta que en fases iniciales es una dieta muy restrictiva, muy estricta, permite alimentos muy concretos y elimina gran cantidad de alimentos. Entonces pasaría una fase más evolucionada de esta dieta con una ligera mayor permisividad, pero muy controlada y muy restrictiva todavía, y el 25% de las calorías restantes en forma de Modulen. Este ensayo clínico ya se realizó en unos 75 pacientes, muchos de ellos pediátricos, pero niños de una mediana de unos 14 años de edad aproximadamente, y se observó que
no solo que eran igual de eficaces en la inducción a la remisión en las primeras 6 semanas, es decir, las 2 dietas en la fase inicial eran exactamente igual de eficaces. Lo que pasa es que la dieta, que el 50% de las calorías eran mediante esta dieta específica, los pacientes la toleraban mucho mejor. Y al analizar los marcadores de inflamación, pues las 2 dietas eran igual de eficaces, pero mientras que determinados marcadores de inflamación que se determinan en las heces, como la calprotectina, se producía un ligero rebote, es decir, bajaba muy notablemente desde la fase inicial hasta las 6 semanas y luego entre las semanas 6 y la 12 se producía un ligero aumento. Eso se observaba en la rama de tratamiento que hacíamos de forma clásica, 100% nutrición enteral, seguido de 25% nutrición enteral y dieta libre. La calprotectina bajaba y luego se producía un ligero ascenso, mientras que los que mantenían en la segunda fase del tratamiento una dieta de exclusión específica más el Modulen, los niveles de calprotectina, que es un marcador de inflamación que se determina en las heces, seguían disminuyendo. Además, en ambas dietas se producían cambios beneficiosos en la microbiota. Insisto, la tolerancia de los pacientes hacia esta dieta y la aceptación por parte de los pacientes de esta dieta era mucho mejor, porque aunque sea una dieta restrictiva, al menos se les dejaba comer algo, podrían masticar, podían llevarse algún alimento a la boca en ese periodo de tiempo de 6 semanas. Muchísimas gracias por sus aportaciones y hasta la próxima. Nos vemos pronto. Muchas gracias, doctor.